Te alabamos, Padre. Nos has bendecido con el llamado para ser tus hijos y nos has bendecido también con este llamado para ser tus siervos. Te queremos agradecer por todos tus hijos que han servido a lo largo de muchos años, por su fidelidad, por su ejemplo, por su constancia. Y también te damos gracias por quienes recientemente se han incorporado a este ministerio. Te pedimos que hagas tú la obra de formarnos, de continuar alentando nuestro corazón y de guiarnos en los conceptos que debemos memorizar, en aquello que debemos de permanecer y restaurar. Te agradecemos todo y te confiamos nuestra vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Muchas gracias, hermanos. Siéntense, por favor. Tenemos una discusión entre México y Guatemala sobre de dónde es originaria la marimba. Si es de Guatemala o si es de México, de Chiapas. Por lo pronto yo reconozco que es de Guatemala. Al menos mientras esté aquí. Estoy muy agradecido por esta oportunidad nuevamente de servirles y de acompañarles en el proceso de crecimiento de nuestros ministerios. Muchas gracias a los hermanos de gobierno que me hicieron favor de invitarme y realmente yo me siento ya como en casa, me siento muy complacido de verlos, de estar con ustedes, de acompañarlos, de haber tenido experiencia, de estar en casa de muchos de ustedes, en sus iglesias, y yo creo que esto es una bendición del Señor muy grande para nuestras vidas. Y bueno, en esta oportunidad, uno de los temas sobre los que vamos a reflexionar es con respecto a los postulados evangélicos en nuestra iglesia. ¿Y qué significa esto de postulados evangélicos? Quiere decir los planteamientos que están enraizados en la esencia de lo que es el Evangelio de Cristo Jesús. Nosotros venimos de un proceso como Iglesia de Dios en donde teníamos determinados énfasis, teníamos determinados criterios, teníamos determinadas perspectivas y enfocábamos mucho de nuestra atención sobre eso. Algunos de estos aspectos son los siguientes. Si me pueden poner el PowerPoint, mis hermanos, para mirar las primeras láminas. Teníamos algunas perspectivas la que sigue, por favor, en las que se destacaban las siguientes cosas. Por ejemplo, enfatizábamos estos criterios. Una predicación de una salvación exclusiva. Enfatizábamos sobre una presunción de poseer una verdad absoluta. Y esto también nos llevaba a un menosprecio de otros grupos cristianos. Igualmente, una preocupación extrema y centralizada en ciertos dogmas especulativos. Y nuestro proceso de argumentación es lo que se conoce como argumentación en base a textos de prueba. También teníamos algo más, por favor, de que sigue. Un exceso de confianza en la calidad del ser humano. Énfasis en la salvación por obras. Enfatizábamos los pecados que tenían que ver con la diversión. Y afirmábamos que el pecado estaba afuera de nosotros. Y una preocupación muy acendrada sobre el final. Una preocupación sobre el final que está
han modificado de manera parcial, y creo que esto es importante de reconsiderarlo para que nosotros podamos ubicar bien los criterios bíblicos con los cuales nos manejamos y cuáles son las cosas que debemos de sostener y reafirmar. Bueno, me voy a enfocar en los énfasis que nosotros debemos de permanecer, en las cosas que nosotros debemos de cuidar de una manera constante. En México hemos estado perdiendo membresía. Unos se han ido hacia grupos muy conservadores como los judeomesiánicos, pero otros miembros se han ido hacia una tendencia más flexible, más abierta, como los movimientos neocarismáticos. Y si uno mira estos dos grupos, como los judeos mesiánicos y los neocarismáticos, son posiciones muy encontradas, son polos opuestos, pero nuestros miembros eligen una de estas opciones. ¿Y a qué se debe que algunos de nuestros miembros terminan por perder su valor doctrinal y terminan por dejar de lado lo que ha sido la creencia para algunos de 20, 30 o 40 años y se han integrado a estos otros postulados? Creo que en Centroamérica no está siendo del todo diferente, tal vez no en el mismo nivel que nosotros tenemos la problemática, pero igualmente yo he visto que está la tensión de que algunos miembros no están plenamente satisfechos en nuestra iglesia, no están totalmente persuadidos, no están convencidos, su identidad no es completa y no trae, como decimos, puesta una camiseta que dice Iglesia de Dios Séptimo Día. Algunos de los factores que ha influido para que estas cosas ocurran aquí es que en la actualidad muchos de los cristianos llegan a despreciar las verdades, llegan a despreciar las afirmaciones doctrinales y desconfían de las afirmaciones doctrinales. Y muchos solo dicen: yo voy donde me siento bien. Importa el sentimiento, no las afirmaciones, si son verídicas o no son verídicas, si son legítimas o no lo son. Lo único que a algunos los mueve es dónde me siento bien. Y entonces van donde se sienten bien. Algunos, cuando son confrontados con su manera de ser, buscan una manera de vivir un cristianismo anónimo, un cristianismo donde no son conocidos, y entonces se van a esas multitudes de 1,000, 5,000 o más personas en donde nadie los conoce y tal vez no conocen a nadie. Algunos tienen problemas porque han dejado de estudiar la Biblia, han dejado de conocer la Biblia, y cualquier afirmación que escuchan y que parece atractiva o que es convincente por la manera lógica de cómo está elaborada esa declaración teológica, la creen. Muchos la creen porque ya no están arraigados en el texto bíblico. Hace 50 o 60 años, el pueblo evangélico éramos una minoría, tal vez
Quiero entonces que vayamos a ver los elementos que son doctrinas esenciales para nosotros en una perspectiva evangélica. Y cuando se dice evangélico, con esto estamos diciendo, ser evangélico significa creer que somos justificados solo por la gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús, quien sufrió y murió por nuestros pecados. Pero este hecho de hacer énfasis en lo evangélico, a algunos se les ha convertido en motivo de caos o en motivo de pérdida de la fe en lo esencial. Y vamos a señalar los puntos, algunos puntos básicos que debemos de preservar en nuestras perspectivas doctrinales. Y uno de ellos es, hermanos, el concepto sobre la soberanía de Dios. La soberanía de Dios. Por soberanía nos referimos al hecho de que la creencia en el Dios vivo que revela la Biblia es soberano en el cielo y en la tierra. En algunos pasajes Dios es llamado como el Dios todopoderoso, que es único, digno de adoración y de culto. Dios es soberano, majestuoso, y está encima de la voluntad y la decisión humana. Uno de los temas que vamos a ver es el tema sobre la llamada teología de la prosperidad. Y en la llamada teología de la prosperidad haces unos planteamientos como que a Dios lo único que tienes que hacer es decirle lo que tú quieres, creer que lo vas a tener, imaginar o visualizar que lo vas a tener, y de esta manera Dios te lo va a conceder. Parece muy bonito, parece muy interesante, pero si uno mira en el fondo estas doctrinas, dan la idea como que uno puede decirle a Dios lo que tiene que hacer, que nosotros podemos imponerle a Dios lo que debe hacer. Dios, quiero tener esa casa, ya la visualicé, ya la declaré, ya sembré, ahora voy a cosechar porque ya vi esa casa que iba a ser mía, o ese auto, o ese trabajo, o esa cantidad de dinero. Y parece que Dios no decidiera nada. Todo estaría en función de lo que nosotros le decimos que haga. En el libro de Job, todo el libro, es una discusión teológica muy interesante. Se encuentra un planteamiento en el fondo del debate en donde se dice que existe un principio de la ley de la retribución. La ley de la retribución consiste en que al bueno le tiene que ir bien y al malo le tiene que ir mal. Pero en el libro de Job encontramos que al bueno, ¿cómo le va? Le va mal. Al bueno le va mal. Y entonces Job entra en una crisis. Su crisis es: ¿por qué a mí, que soy justo, por qué a mí, que busco a Dios, me va mal? Los amigos de Job, que piensan en el mismo esquema de la retribución, le dicen: de seguro que algún pecado debes tener. Revélalo, confiésalo, pide
no es así. Cuando Dios se le aparece a Job en el capítulo 39, no voy a leer todas las citas porque sería bastante larga la lectura, solo hago la mención. Cuando Dios se le aparece a Job desde el capítulo 38, entonces Dios dice así: entonces respondió el Señor a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora, ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. Dios dejó que Job hablase y hablase y hablase y finalmente interviene. Cuando yo miro estos pasajes me acuerdo de una fábula. Se dice que en cierto momento, cuando el rey de la selva estaba dormido, un changuito, un mono, bajó de su árbol y comenzó a saltar de un lado para el otro alrededor del león. Y el monito pues se presentó como muy valiente y le comenzó a decir a los demás animales: este se dice que es el rey de la selva, pero la verdad que si se pusiera de pie ahora mismo yo me pondría con él. Y hacía ahí, ¿verdad?, su round de sombra contra el león que permanecía dormido. Y el monito hablaba, vociferaba cosas, y el león de vez en cuando así como que levantaba uno de sus párpados y lo miraba y lo dejaba que siguiera hablando. Y finalmente, después de tanto, el león se desperezó y entonces se puso en pie y lanzó un rugido. ¿Qué dices? ¿Qué dices, monito? ¿Qué dices, changuito? Y ya cuando lo vio en serio dijo: no, aquí nada más de hablador. 37 capítulos de discusión entre los amigos y Job, y moviéndose en el mismo esquema teológico. El que es justo le tiene que ir bien y el que es injusto le tiene que ir mal. Y los amigos confrontándole, diciéndole de seguro que tienes algún pecado, y él defendiéndose diciendo: no, Dios lo sabe. Ojalá y hubiese un árbitro, ojalá y hubiese un mediador, y entonces podríamos nosotros aquí disputar en parejo. En el capítulo 38 Dios dice: bueno, ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? ¿Quién es este que está hablando tanto? A ver, fájate bien. Le está diciendo: fájate bien. Yo te preguntaré y tú me contestarás. Y comienza Dios. Y comienza Dios. Tú estás diciendo de cómo Dios debería de actuar, cómo Dios debería de hacer las cosas. A ver, ¿acaso tú le dijiste cuando Dios hizo la creación? ¿Tú le diste consejos? ¿Tú le dijiste dónde poner cada cosa, cómo hacer a tiempo cada una de las realidades que yo creé? Y le hacen una lista de las cosas que Él puso, que le dio término, que le dio leyes, que le dio normas de cómo se tenían que regir. Dios lo hizo. Y le pregunta a Job: ¿tú me tienes que decir? ¿Te tengo que hacer caso? Y luego en el capítulo 40 vuelve otra vez Dios a decir: ¿es sabiduría contender con el omnipotente? El que disputa con Dios responda a esto. Y bueno, Job argumenta y dice: discúlpame, he hablado de más. En el verso 4 dice: he aquí que yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca.
veces hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. O sea, hablé de más. Hablé de más. Este libro de Job enfatiza la idea, el concepto de que Dios es soberano. El ser humano no le puede decir a Dios lo que tiene que hacer. Dios no puede quedar sujeto a sus propias leyes. Dios no puede quedar atrapado en sus propias reglas. Si queda atrapado dentro de sus propias reglas, entonces no es majestuoso y soberano. Dios, ¿acaso puede estar al antojo de un ser humano? ¿Puede quedar al gusto del ser humano? Los seres humanos parece que en la actualidad estamos haciendo de Dios como el mago de la lámpara de Aladino. Si tú te encontraste la lámpara, tú frotas la lámpara y aparece el mago, y entonces te queda la libertad de elegir 3 deseos. Pero con Dios, no solamente 3, sino todos los deseos que tú tengas. Es muy lamentable que algunas de las teologías contemporáneas están hablando de Dios como alguien a disposición de la voluntad humana. Se está hablando de Dios en términos de un ser que queda atrapado al deseo humano. Si tú lo declaras, si tú lo confiesas, si tú dices que ya lo crees, entonces Dios queda comprometido contigo y te tiene que cumplir lo que tú le has pedido, porque eres hijo del Rey. ¿Y dónde está la soberanía de Dios? ¿Dónde está la majestad de Dios? ¿Dónde está la omnipotencia de Dios? Dios está por encima de nosotros. Dios es gobernante del universo y su voluntad se cumple más allá de lo que nosotros queremos o deseamos. Es su voluntad la que se hace. Jesús mismo dijo, cuando estaba por enfrentar la hora de su martirio: Señor, quisiera que este vaso pasara de mí, quisiera que no tener que beber este vaso, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. No sea como yo quiero, sino como tú quieres. Uno de los conceptos que debemos de rescatar, uno de los conceptos que debemos afirmar ustedes y yo, hermanos, es el concepto de que Dios sigue siendo soberano en el universo. Dios es Dios. Y nosotros tenemos que aprender, como Job, a dejar que Dios sea Dios. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. De oídas te había oído, ahora entiendo que eres soberano en todas las cosas, en todas las criaturas, en todas las realidades. Dios no puede permanecer al antojo del ser humano. Decía una hermana ancianita, dice: cuando oigo orar a algunos de estos pentecostales, dice, parece que traen a Dios de las orejas. Parece que le dicen: Dios, haz esto, haz aquello, ahora sí, ahora de esta manera. Parece que dominaran a Dios. Parece que Dios fuese como uno de nosotros. Pero Dios está arriba, encima de nosotros. No todo se trata de mí, se trata de Dios. Dios es soberano, majestuoso
Y es su voluntad la que se habrá de cumplir en esta tierra. Son sus propósitos. Son sus propósitos, no los míos. Discutía bien con una hermana en Bogotá, en Colombia, porque ella dice, no, yo sí puedo decretar. Yo creo que sí puedo decretar. Y yo le decía, cuando uno decreta, por ejemplo, que decreta salud para un enfermo, y uno dice, yo decreto que tú ya eres sano, yo le pregunto, ¿quién se hace cargo de que esa persona siga viviendo? ¿Usted o Dios? Pero si yo estoy decretando que él viva, si yo voy a un hospital y no solo invoco la bendición de Dios y digo, Señor, si es tu voluntad que este enfermo sane, si yo estoy diciendo, yo decreto que él es sano, yo me pregunto, si ese enfermo se levanta de la cama y va y hace una vida miserable y es un ladrón o un asesino, ¿quién se hace cargo de la vida de él? ¿Quién se hace cargo de su moralidad? ¿La persona que decretó que él fuera sano? Si yo decreto que alguien sea sano, ¿yo me hago cargo de lo que él va a hacer en la vida? Yo estoy diciendo que él sea sano, que él viva. ¿Yo me hago cargo? Si eso cambia la historia. Si yo digo que alguien sea sano, me hago responsable de él. Si lo hago como soberano, tendría que ser. Pero como yo no me voy a hacer cargo de él, entonces tengo que invocar que la voluntad de Dios se eche en la persona. Porque Dios es el que sabe el futuro de la persona, no yo. Y yo no puedo determinar ni hacerle cargo por lo que vaya a hacer la persona el día de mañana. Y Dios no queda sujeto a la voluntad humana. Este tema lo discutiremos o lo hablaremos más adelante en otro de los temas que sigue. La soberanía, pueden ponerme por favor más adelante las transparencias. Más adelante, por favor, como 3 más. No, más atrás, sí, creo que se fueron muchas seguidas. Atrás. Atrás, hermano. Ok, ahí. Cuando hablamos de soberanía de Dios, estamos hablando de un Dios vivo que realiza su voluntad. Un Dios omnipotente que vence por amor. Un Dios que es al mismo tiempo trascendente e inmanente. Un Dios que se identifica con las necesidades de su pueblo. Un Dios que es trascendente, que está encima de nosotros, que está por arriba de nosotros. Y un Dios que al mismo tiempo se hace cercano, próximo, que escucha nuestras oraciones, que está interesado en lo que habrá de ser nuestra vida. Pero es un Dios que está gobernando el universo y que es Señor de todas las cosas. Es Dios, Señor de nuestras vidas. Es Dios, Señor de la iglesia. Es Dios, Señor del mundo. Amén, lo es. El libro del Apocalipsis nos habla de un tiempo de crisis, cuando el mal parece que triunfa. Pero el libro del Apocalipsis es un mensaje en donde se afirma el final no está en manos de los hombres, el final está en las manos de Dios. El final no lo tiene ningún presidente de ningún país, por más poderoso que sea.
realidad, solo temporalmente, hasta el tiempo que Él habrá de ponerle final a este estado de cosas. Vendrá el momento cuando Satanás será atado. Vendrá el momento del regreso de Jesús. Vendrá el momento de cuando nuestros cuerpos sean transformados. Vendrá el momento de la justicia y la verdad imperando en todo el universo restaurado, en todo el mundo restaurado. Dios es soberano sobre todas las cosas. Y tenemos que dejar que Dios sea Dios. Hace algún tiempo que creo haber comprendido parte de esta soberanía de Dios. Yo le decía a Dios, bendice mis planes, bendice mis propósitos, bendice mis proyectos. Yo tenía proyectos para esta etapa de la vida. Tenía proyectos. Yo había proyectado que iba a ir a trabajar con mis hermanos hispanos en Estados Unidos. Viviendo en México, yo iba a estar yendo a Estados Unidos. Ese era mi proyecto. En enero de 2011, los norteamericanos me quitaron la visa y me dijeron, usted no pasa y está castigado. Así que se acabó mi proyecto. Hice un proyecto con la Iglesia de México y me dijeron, luego te avisamos. Después de 4 años todavía no me avisan. Y se acabó mi proyecto. Hice proyectos en otras instancias para no hacer quedar más mal a otros, ¿verdad? Hice proyectos en otras instancias y le dije a Dios, bendice mis proyectos. Y se acabaron esos proyectos y me quedé sin proyectos. Hace algunos meses que Dios me empezó a llamar de nuevo al pastorado. Un hermano de una región me dijo, necesito que vengas a la iglesia, que vengas a pastorear. Y yo le decía, no, porque tengo proyectos. Y los proyectos se fueron cerrando. El A se cerró, el B se cerró, el C se cerró. Y yo le dije, Dios, estoy sin proyectos. Y el hermano acá hablándome, ven a pastorear. No, Señor, porque tengo proyectos. Yo tenía proyectos, pero Dios me ha hecho entender, no son tus proyectos, son mis proyectos. Hoy entiendo que debo cambiar mi manera de orar. En lugar de decirle a Dios, bendice mis proyectos, creo que tengo que orar diciendo, Señor, quiero los proyectos que has bendecido para mí. No sé si entienden la diferencia, pero hoy le digo a Dios, Señor, quiero querer lo que tú quieres para mí. Y si me envías de pastor local, allí estaré con alegría. Bueno, tengo un mes y ya pedí vacaciones para poder venir con ustedes. Empecé pidiendo vacaciones. A veces nosotros le queremos imponer a Dios lo que tiene que hacer en nuestra vida. Le decimos, Dios, bendice esto y esto y esto porque yo lo quiero. Y Dios dice, ¿y si yo no quiero? ¿Y si yo no quiero eso para ti? A veces nos empeñamos. El que no tiene hijos se empeña. Quiero tener hijos. Quiero. Señor, quiero que tú quieras tener, que yo tenga hijos. ¿Verdad? Y Dios es soberano. A veces contesta que sí y a veces
les contesta que no. Pero Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo Dios. Este es un concepto que nosotros no debemos perder. Un concepto que no debemos perder, porque cuando lo perdemos, Dios se convierte solo en objeto de nuestros deseos. Hay quien cuando ora a Dios parece que le está escribiendo una carta a Santa Claus o a los Reyes Magos. Dios es mucho más que eso, hermanos. Mucho más que eso. La siguiente transparencia, por favor. Cuando hablamos de la soberanía de Dios, la siguiente, perdón. Estamos hablando de que Dios es un Dios justo y fiel, un Dios santo que ama y disciplina, un Dios poderoso que permite un margen de libertad de acción al ser humano, un Dios que es glorificado por la obediencia activa y el servicio al prójimo. Dios es soberano y en su soberanía al que ama lo disciplina. Dios permite que pasemos por tiempos de adversidad, por tiempos de dolor, por tiempos de quebranto. Dios lo permite. Y a través de eso nos hace saber su voluntad. Nos hace saber su voluntad. La semana pasada hablaba con una hermana joven. Es una mujer casada, tiene unos 30 años de edad. Pero desde los 18 tiene lupus y tiene problemas en sus huesos. La semana pasada ya le diagnosticaron diabetes además y temían que tuviera insuficiencia renal. Y tiene otras 3 enfermedades que son degenerativas. Estuve con ella en la sala de emergencias. Ahí es donde se escuchan los quejidos de los otros enfermos o el llanto por alguna persona que acaba de morir. Y cuando estaba en ese momento de visita, oímos que una mujer comenzó a llorar porque un hombre murió 3 camas más adelante. Y ella dijo: no entiendo por qué me pasa todo esto. No entiendo por qué tanto sufrimiento. No entiendo por qué tanto dolor. No lo entiendo. Muchas veces he deseado que mi vida se termine. Hay momentos en donde uno como pastor no tiene una respuesta fácil. Pero yo le dije: hermana, tú no sabes si tu enfermedad es lo que está constituyéndose en una bendición para tu familia. Tal vez porque tú estás enferma, tus padres se mantienen tomados de la mano de Dios. Tu esposo, porque es casado, se mantiene fiel al Señor. Tú no sabes si tu enfermedad está siendo inspiración para una fe de muchos. A veces no lo sabemos. Solo sabemos que Dios es soberano, aún en medio del dolor. No siempre responde como queremos, pero sí sabemos que Dios nos acompaña porque es un Dios justo y fiel. Y en eso está la soberanía, en eso está la grandeza de Dios. Un segundo punto que debemos preservar es la autoridad de las Escrituras. La autoridad de las Escrituras. Muchas personas están llegando a ciertas declaraciones doctrinales en el ámbito cristiano, pero no porque estén arraigados en la Biblia, sino porque han tomado cosas de afuera
Y en el librito habla acerca de las leyes espirituales, así le llama, que son leyes a través de las cuales consigues la prosperidad. Y una de esas leyes a través de la cual consigues la prosperidad es visualízalo, imagínalo. Y él da un ejemplo. Dice que cuando era joven él era bastante pobre y él necesitaba de una bicicleta para poder trabajar y hacer bien las actividades que él realizaba. Y entonces dice que le pidió a Dios una bicicleta. Y pasaron días y semanas y no tenía la bicicleta, hasta que un día recibió de Dios, él dice, un mensaje donde Dios le dijo: bueno, ¿y qué clase de bicicleta es? ¿Cómo la quieres? Y entonces él dice que le dijo a Dios: Señor, quiero una bicicleta tipo americana de rodado 26 de tal color, con canastilla y una parrilla atrás y tales cosas. Dice él, y lo comencé a imaginar, lo comencé a ver. Y un día que llegó uno de sus amigos, le dice: ¿qué crees? Tengo una bicicleta. Su amigo, que no conocía, que era bastante pobre, que ni una bicicleta tenía, y le dice: no te creo. Sí, dice, tengo una bicicleta. Bueno, dice, todavía no la tengo aquí, pero haz de cuenta que estoy embarazado de una bicicleta. Y él utiliza esa expresión. Ya lo visualicé. Estoy gestando la bicicleta. En mi mente está esa bicicleta. Y su amigo lo visitó como un mes después y le dijo: ¿te acuerdas de la bicicleta de la que estaba embarazada? Pues mírala. Y lo llevó donde estaba su bicicleta. Visualizar. Así dice este autor. Esta no es una doctrina bíblica. Esta es una enseñanza que viene del budismo. Visualizar. No está en el texto bíblico. ¿Por qué Pablo no sanó? Porque Pablo no fue liberado de ese mensajero de Satanás que venía y lo abofeteaba. ¿Por qué? Le faltó visualizar. Hoy hay mucha mezcla de doctrinas y ese es el gran problema. El gran problema, hermanos, no es las verdades que se predican. El gran problema es las verdades mezcladas con mentiras. Ese es el gran problema. Si solo fuesen mentiras, era muy fácil descubrirlo. El asunto es que son verdades mezcladas con mentiras. ¿Y cómo puedes sacar lo bueno y separar lo malo? Se vuelve muy complicado. ¿Cómo podemos nosotros determinar qué cosas son verdad y qué cosa no es verdad? Nosotros solo tenemos una fuente de autoridad y eso es la Biblia. Esta palabra para nosotros es el testimonio de lo que es la verdad de Dios. Aquí están afirmadas nuestras doctrinas y nuestras prácticas. Aquí alguna gente unge objetos, alguna gente unge casas, ungen carros, ungen bicicletas también. Algunos ungen objetos. ¿De dónde es esa práctica? ¿De dónde es esa práctica? Esa práctica no está en la Biblia. En la Biblia habla de ungir personas. Amén. En la Biblia habla de ungir personas, no objetos, no cosas. Unos hermanos en Ecuador dejaron la iglesia porque la iglesia no les dejó hacer las prácticas que ellos querían. Una profetisa que tenían en un pequeño grupo les dijo que tenían que subir una montaña. Tenían que subir una montaña. No, era una montaña pequeña, enfrente de una enorme montaña que se
iban a desplumar una gallina negra. Porque era como de desplumar al diablo. ¿De dónde vienen esas cosas? ¿De dónde sacan esas prácticas? ¿De dónde salen muchas tradiciones que están teniendo algunos grupos, principalmente neocarismáticos? En la primera frase que les pongo en el artículo dice: el que creemos determina el cómo lo practicamos. Nuestras prácticas hablan de qué estamos creyendo. ¿Cuál es el fondo de nuestro entendimiento de las cosas? Nuestra fe tiene que estar basada en el texto bíblico, no en ocurrencias, no en cosas que uno se imagine, no en cosas que uno supone. Debe estar basado en el texto bíblico. Las verdades de la liturgia, las verdades doctrinales, las verdades de nuestras prácticas tienen que estar basadas en el texto bíblico. Son las escrituras las que tienen la autoridad. Solo las escrituras tienen autoridad. Ninguna persona, por más iluminada que nos parezca, puede ser autoridad que sustituya la Biblia. Nada. Ninguno. Usted tiene que corroborar las cosas que se dicen con la enseñanza de la Escritura. Y fueron estos más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues escudriñaban cada día para ver si las cosas eran así. Hoy muchos jóvenes llevan versiones de la Biblia que les están diciendo versiones no me avergüenzo. Pero son versiones de la Biblia así chiquitas, que la llevan en el bolsillo. Porque antes llevaba uno su Biblia en la mano y le decían: ahí va un evangélico, ahí va un hermano, ahí va un aleluya. Entonces, para que no le digan eso, lleva sus Biblias ahí en el bolsillo, oculta, o en el celular. Pero, hermanos, no debemos avergonzarnos de la palabra, porque es la revelación eterna de Dios. Es el testimonio de la revelación de Dios y ha quedado para nosotros. Estas escrituras son inspiradas. Estas escrituras han quedado para nosotros en palabras que han quedado guardadas para que nosotros las entendamos y por ellas seamos guiados. Ustedes conocen lo que dice 2 Timoteo 3, 16 y 17. Toda escritura es inspirada y útil para enseñar, para redarguir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. La palabra es para nosotros la fuente de autoridad, porque esta palabra nos habla de Jesús. Ahora bien, sabemos que tiene que ser la palabra, no mis ideas, no mis preconceptos. Todos tenemos opiniones antes de leer la Biblia y tengo que ser bien consciente de mis opiniones para no buscar solo justificación de mis opiniones. Tengo que buscar lo que la Biblia dice, lo que las verdades de la Escritura están enseñando para mí, revelándome a mí. No mis ideas, sino las ideas que están en el texto bíblico. La Escritura tiene autoridad porque se centra en Jesucristo. Esa es una revelación para nosotros que debe ser guardada, preservada. El siguiente punto, si pasa por favor la siguiente lámina, sobre la corrupción total del ser humano. El ser humano
Nacemos en un mundo pecaminoso. Somos pecadores y además propensos a pecar. Yo le voy a hacer un planteamiento para ver cómo piensan ustedes. Fíjense bien las dos frases que voy a decir. Somos pecadores porque pecamos, o pecamos porque somos pecadores. Fíjense bien, si hay una diferencia. Opción A: somos pecadores porque pecamos. Opción B: pecamos porque somos pecadores. ¿Cuántos de ustedes dicen que nos dirigimos por la A? Bueno, gracias. ¿Cuántos de ustedes dicen que por la E? Muy bien. La mayoría dijo que era la B. Y ese es el planteamiento evangélico. El planteamiento evangélico es, hermanos, que pecamos porque somos pecadores. Nuestra naturaleza es ser pecadores. Nuestra naturaleza es ser egoístas, ser rebeldes, ser necios. Nuestra naturaleza es estar buscando solo lo que nos conviene, lo que nos favorece a nosotros. Pecamos porque somos pecadores. El ser humano está corrompido de manera completa, de manera total. Estamos corrompidos los seres humanos. Jeremías 17:9, ¿recuerdan ese pasaje? Engañoso es el corazón, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién lo conoce? Dios. Dios. Somos pecadores. Hemos mentido. Somos avariciosos, codiciamos. Tenemos pensamientos perversos, pensamientos inicuos. El pecado no solo lo tenemos que estar viendo afuera en nosotros, está en nosotros. En nosotros está la naturaleza de pecado. ¿Necesitamos de Dios? ¿Necesitamos de Dios que venza el pecado? ¿Necesito del Espíritu de Dios que venza el pecado? Amén. Necesitamos de Dios. Solo entendiendo que somos pecadores, comprendemos por qué Cristo tuvo que morir. Porque Cristo tuvo que venir a este mundo e ir hasta la crucifixión. Por ti y por mí. Porque la única manera de cambiarnos es cambiar nuestra naturaleza. No solamente es llenarnos de conocimiento, sino cambiar el corazón. Y es lo que hace Cristo. El corazón humano es engañoso, pero el Señor transforma nuestro corazón para que seamos ahora obedientes a Él. Hay cosas que no debemos perder, hermanos. Hay cosas que no debemos negociar. Y estas son algunas de las cosas. Bueno, vienen otros puntos que sé que tú leerás con atención, sobre la salvación por gracia, sobre la sola fe, sobre el concepto de la santidad bíblica y otros aspectos más que tú puedes leer. Quiero ir a la última página del artículo, en la página 8. En la última frase, el último párrafo, por favor. ¿Quieren ponerse de pie? El término ortodoxia quiere decir doctrina correcta. Doctrina correcta. O dogma correcto. Leamos juntos el redescubrimiento. A ver, leámoslos juntos en voz alta. El redescubrimiento de la ortodoxia doctrinal no asegura una iglesia revitalizada. Se necesita redescubrir los manantiales de espiritualidad
de la iglesia